Hola a todos, bienvenidas un día más a nuestro canal donde siempre encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo, la farándula y por supuesto, todas las novedades de sus estrellas favoritas. Hoy tenemos un tema que sinceramente nos ha tocado el corazón y sabemos que a muchos de ustedes también. Vamos a hablar de Demet Özdemir, una de las actrices turcas más queridas y reconocidas a nivel internacional, y de un momento particularmente difícil que ha estado atravesando en las últimas semanas. Prepárense porque vamos a explorar en profundidad lo que ha estado sucediendo, las razones detrás de su dolor y cómo ella, con su fortaleza habitual, está afrontando esta situación. Antes de que nos sumerjamos en todos los detalles, queremos recordarles que si les gusta estar al día con todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, no olviden suscribirse a nuestro canal. Activando la campanita, recibirán notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así no se perderán ninguna de nuestras exclusivas, análisis y debates sobre sus celebridades favoritas. Dicho esto, vamos de lleno a lo que nos trae hoy, el difícil momento que está viviendo Demet Özdemir. Como les decía, Demet es una figura muy querida, no solo en Turquía, sino en muchísimos países. Su talento, su carisma y su belleza la han convertido en una estrella internacional. La hemos visto brillar en series como Erkencikus, Pájaro Madrugador, Doğdu Une Kaderindir, El hogar donde naciste es tu destino, y Aşk Taktikleri, Tácticas de amor, por nombrar solo algunas, y en cada proyecto nos ha demostrado su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Pero detrás de esa sonrisa radiante y esa energía contagiosa, Demet es una persona real, con sus propias alegrías y, por supuesto, sus propios dolores. En las últimas semanas, los medios de comunicación turcos y las redes sociales se han hecho eco de una noticia que ha preocupado a sus fans. Demet ha estado lidiando con un tema muy personal y delicado. Si bien ella ha intentado mantener cierta privacidad al respecto, algunos detalles han salido a la luz, revelando una situación que la ha afectado profundamente. Y es que aunque a veces nos cueste creerlo, las celebridades también son personas de carne y hueso que enfrentan desafíos como cualquiera de nosotros. Pero, ¿qué es exactamente lo que ha estado pasando con Demet? Bueno, para entenderlo mejor, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo. Como muchos de ustedes saben, Demet se casó en agosto de 2022 con el cantante Oğuzhan Koç. Fue una boda de ensueño con muchísimos invitados famosos, una ceremonia preciosa y un ambiente de pura felicidad. Parecía el comienzo de un cuento de hadas. Sin embargo, como suele ocurrir, la realidad a veces dista mucho de lo que vemos en las fotos y vídeos. Desafortunadamente, a pocos meses de la boda, comenzaron a surgir rumores sobre problemas en la pareja. Se hablaba de desacuerdos, de diferencias irreconciliables y de una tensión constante entre Demet y Oğuzhan. Al principio ambos intentaron negar estas informaciones y se mostraban juntos en eventos públicos, tratando de proyectar una imagen de normalidad. Pero los rumores persistieron y se intensificaron con el paso del tiempo. Y finalmente lo que muchos temían se confirmó. En abril de este año, Demet y Oğuzhan anunciaron oficialmente su divorcio. Fue un golpe duro para sus fans, que habían depositado muchas esperanzas en esta relación. A través de un comunicado conjunto, la pareja explicó que habían llegado a la conclusión de que lo mejor para ambos era seguir caminos separados. Pidieron respeto y comprensión en este momento difícil y aseguraron que, a pesar de todo, seguirían manteniendo una buena relación de amistad. Por supuesto, un divorcio nunca es fácil, y menos cuando se trata de una figura pública como Demet. La presión mediática, los comentarios en las redes sociales y la constante exposición pueden hacer que el proceso sea aún más doloroso. Además, el divorcio de Demet se produjo en un momento en el que ella estaba trabajando arduamente en varios proyectos profesionales, lo que seguramente hizo que la situación fuera aún más desafiante. Pero más allá del anuncio oficial, lo que realmente ha afectado a Demet en las últimas semanas ha sido el torbellino de especulaciones y rumores que han surgido en torno a las razones de su divorcio. Los medios turcos, como suelen hacer, han intentado desentrañar los motivos detrás de la separación, y algunas de las teorías que han planteado han sido particularmente dolorosas para Demet. Se ha hablado de infidelidades, de problemas de dinero, de diferencias en sus estilos de vida y hasta de presiones familiares. Algunas de estas acusaciones son completamente infundadas y otras, aunque pudieran tener algo de verdad, han sido exageradas y distorsionadas por la prensa. El resultado de todo esto ha sido una campaña de difamación que ha dañado la imagen de Demet y la ha sometido a un escrutinio público implacable.
Imagínense por un momento lo que debe ser vivir bajo esa presión constante, con los paparazzi siguiéndote a todas partes, los medios inventando historias sobre tu vida personal y las redes sociales llenas de comentarios negativos y juicios injustos. Es una situación muy difícil de sobrellevar, incluso para alguien tan fuerte y resiliente como Demet. Además, el divorcio ha coincidido con otros eventos importantes en la vida de Demet. Por ejemplo, hace poco celebró su cumpleaños número 31, una fecha que seguramente fue agridulce para ella. Por un lado, tenía motivos para celebrar su vida y sus logros profesionales. Por otro lado, era inevitable que sintiera tristeza y melancolía al recordar los momentos felices que había compartido con Ouzhan y al reflexionar sobre el futuro que había imaginado para su matrimonio. Otro factor que ha contribuido al dolor de Demet es la reacción de algunos de sus fans. Si bien la mayoría de ellos la han apoyado incondicionalmente y le han enviado mensajes de ánimo y solidaridad, también ha habido algunos que la han criticado duramente y la han culpado por el fracaso de su matrimonio. Estos comentarios hirientes, aunque provengan de una minoría, pueden ser muy dolorosos y afectar la autoestima de cualquier persona. En este contexto, es comprensible que Demet haya estado sintiendo una profunda tristeza y frustración en las últimas semanas. Ha tenido que lidiar con el dolor de un divorcio, la presión de los medios, las especulaciones infundadas y las críticas injustas. Es una carga muy pesada para cualquiera, y más aún cuando se trata de una figura pública que está constantemente en el ojo del huracán. A pesar de todo esto, Demet ha demostrado una gran fortaleza y resiliencia. Ha intentado mantenerse positiva y enfocada en su trabajo, y ha buscado el apoyo de sus amigos, familiares y seres queridos. Ha recurrido a terapias y ha encontrado consuelo en actividades que la hacen sentir bien, como el yoga, la meditación y el contacto con la naturaleza. Además, Demet ha utilizado sus redes sociales para enviar mensajes de agradecimiento a sus fans y para recordarles la importancia de ser amables y respetuosos con los demás. Ha pedido a sus seguidores que no crean en todo lo que leen en los medios y que no juzguen a las personas sin conocer la verdad. Ha demostrado ser una persona madura y consciente, que está decidida a superar este momento difícil y a seguir adelante con su vida. En una de sus últimas publicaciones en Instagram, Demet escribió: "Estoy pasando por un momento difícil, pero estoy aprendiendo mucho sobre mí misma y sobre la vida. Estoy agradecida por el amor y el apoyo de mis amigos y familiares, y estoy decidida a salir adelante más fuerte que nunca". Estas palabras reflejan la actitud positiva y resiliente que ha caracterizado a Demet a lo largo de su carrera. Es importante destacar que Demet no está sola en esta batalla. Cuenta con el apoyo incondicional de sus fans, que la admiran por su talento, su belleza y su carisma. También tiene a su lado a sus amigos y familiares, que la quieren y la apoyan en todo momento. Y por supuesto cuenta con su propia fuerza interior, que la ha ayudado a superar muchos obstáculos en el pasado. En definitiva, el dolor que ha estado sintiendo Demet en las últimas semanas es comprensible y justificado. Ha tenido que lidiar con un divorcio, la presión mediática, las especulaciones infundadas y las críticas injustas. Pero a pesar de todo esto, ha demostrado una gran fortaleza y resiliencia, y está decidida a superar este momento difícil y a seguir adelante con su vida. Esperamos que este vídeo les haya servido para entender mejor lo que ha estado pasando con Demet Özdemir y para reflexionar sobre la importancia de ser amables y respetuosos con los demás, especialmente cuando están pasando por momentos difíciles. Recordemos que las celebridades también son personas de carne y hueso que merecen respeto y comprensión. En resumen, hoy hemos hablado del difícil momento que Demet Özdemir ha estado viviendo tras su divorcio de Oğuzhan Koç. Hemos explorado las razones detrás de su dolor, incluyendo la presión mediática, las especulaciones infundadas y las críticas injustas. También hemos destacado la fortaleza y resiliencia de Demet, su actitud positiva y su determinación para superar este obstáculo y seguir adelante con su vida. Queremos agradecerles a todos por quedarse hasta el final de este vídeo. Esperamos que les haya gustado y que les haya resultado informativo y entretenido. Sabemos que el tema era delicado, pero creemos que era importante hablar de él para mostrar nuestra solidaridad con Demet y para recordarles la importancia de ser amables y respetuosos con los demás. Ahora nos gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de la situación que está viviendo Demet? ¿Creen que los medios han sido justos con ella? ¿Qué consejo le darían a Demet para superar este momento difícil? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, queremos invitarlos a que nos ayuden a difundir este vídeo.
Si les gustó, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayéndoles las últimas noticias del mundo del espectáculo. Una vez más, gracias por estar ahí. Les mandamos un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Ampliando la noticia, el torbellino tras la ruptura y la resiliencia de Demet Özdemir. La noticia del divorcio de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç ha resonado no solo en los medios turcos, sino en la comunidad internacional de fans que ha seguido de cerca la carrera de la talentosa actriz. Lo que inicialmente se vendió como un cuento de hadas moderno, con una boda fastuosa y una pareja aparentemente enamorada, se ha desmoronado ante la implacable lupa de la opinión pública y la voracidad de los medios. Más allá del comunicado oficial, la realidad detrás de la separación es mucho más compleja y dolorosa. Las especulaciones, como mencionamos, han sido crueles y variadas. Se ha hablado de infidelidades un rumor particularmente dañino que ha intentado manchar la imagen de ambos. Fuentes cercanas a la pareja han negado rotundamente estas acusaciones, describiéndolas como fabricaciones sin fundamento diseñadas para generar titulares escandalosos. Sin embargo, el daño a la percepción pública ya estaba hecho. Otro rumor recurrente se centra en diferencias irreconciliables en sus estilos de vida y expectativas Demet, en la cima de su carrera, se encuentra constantemente viajando, participando en proyectos cinematográficos y televisivos, y asistiendo a eventos promocionales. Su agenda es frenética y exigente, dejándole poco tiempo para la vida personal. Oğuzhan, por su parte, aunque también es un artista exitoso, parece preferir un ritmo más pausado y una vida más centrada en la intimidad del hogar. Esta disparidad en sus prioridades, según algunas fuentes, habría generado fricciones constantes y una creciente sensación de desconexión. La presión familiar también ha sido señalada como un factor contribuyente. Tanto Demet como Oğuzhan provienen de familias muy unidas y tradicionales, con fuertes expectativas sobre el matrimonio y la vida familiar. Se ha rumoreado que algunas diferencias culturales y de valores entre ambas familias habrían dificultado la convivencia y contribuido a la tensión en la relación. Pero quizás el factor más insidioso ha sido la incesante presión mediática Desde el momento en que se anunció su noviazgo, Demet y Oğuzhan fueron objeto de un constante escrutinio público. Cada paso que daban, cada gesto que hacían, era analizado y diseccionado por los medios y las redes sociales. Esta falta de privacidad y la constante sensación de estar siendo observados habrían ejercido una presión asfixiante sobre la pareja, dificultando la construcción de una relación sólida y auténtica. El papel crucial de las redes sociales y el ciberacoso Las redes sociales, que en un principio parecían ser una herramienta para conectar a Demet con sus fans y compartir momentos felices de su vida, se han convertido en un arma de doble filo. Si bien la actriz ha recibido innumerables muestras de apoyo y cariño de sus seguidores, también ha sido blanco de comentarios hirientes, insultos y hasta amenazas. El ciberacoso lamentablemente, es una realidad que afecta a muchas celebridades, y Demet no ha sido la excepción. Algunas personas, amparadas en el anonimato de las redes sociales, se han dedicado a criticar su apariencia física, su talento actoral y sus decisiones personales. Estos ataques, aunque muchas veces son ignorados, pueden tener un impacto devastador en la salud mental y emocional de cualquier persona. La gestión de las redes sociales en estos momentos de crisis se convierte en un delicado equilibrio. Demet ha optado por una estrategia de transparencia selectiva Ha compartido algunos mensajes de agradecimiento y esperanza, pero ha evitado entrar en detalles sobre las razones de su divorcio. Esta postura, si bien ha sido criticada por algunos que la consideran evasiva, parece ser una forma de proteger su privacidad y la de su exmarido. Demet, más allá de la pantalla, una mujer fuerte y resiliente Es fácil olvidar que detrás de la imagen pública de Demet Özdemir hay una mujer real, con sus propias inseguridades, miedos y sueños. La actriz, que ha trabajado arduamente para construir su carrera, ha demostrado ser una persona talentosa, trabajadora y comprometida. Su ascenso a la fama no ha sido fácil.
Demet comenzó su carrera como bailarina, participando en vídeos musicales y programas de televisión. Poco a poco fue abriéndose camino en el mundo de la actuación hasta que finalmente consiguió su primer papel protagónico en la serie Erkencicus. Este papel la catapultó a la fama internacional y le abrió las puertas a nuevos proyectos. Demet ha demostrado ser una actriz versátil, capaz de interpretar personajes muy diferentes, desde la joven soñadora y romántica de Erkencicus hasta la mujer fuerte e independiente de Dodunep Kaderindir. Pero más allá de su talento actoral, Demet ha conquistado al público con su *** carisma, su sencillez y su autenticidad ***. La actriz se muestra tal como es sin artificios ni poses, y eso es algo que sus fans valoran enormemente. Ahora, en medio de este torbellino emocional, Demet está demostrando una vez más su *** fortaleza y su resiliencia ***. Ha buscado el apoyo de sus seres queridos, ha recurrido a terapias y ha encontrado consuelo en actividades que la ayudan a relajarse y a conectar consigo misma. *** El apoyo incondicional de sus fans y el llamado a la empatía ***. La comunidad de fans de Demet Özdemir ha demostrado ser un pilar fundamental en este momento difícil. A través de las redes sociales, miles de personas han expresado su apoyo incondicional a la actriz, enviándole mensajes de ánimo, cariño y solidaridad. Muchos fans han creado campañas para denunciar el ciberacoso y para promover la empatía y el respeto hacia Demet. Estas iniciativas demuestran el poder de la comunidad online para generar un impacto positivo y para contrarrestar la negatividad y el odio. Es importante recordar que las celebridades, aunque tengan una vida pública, también tienen derecho a la privacidad y al respeto. Juzgar sus decisiones personales o criticar su apariencia física es injusto e innecesario. En lugar de alimentar el morbo y el escándalo, deberíamos optar por la empatía y la comprensión. *** El futuro de Demet Özdemir, nuevos proyectos y una nueva etapa ***. A pesar del dolor y la frustración que ha estado sintiendo en las últimas semanas, Demet Özdemir está decidida a seguir adelante con su vida y con su carrera. La actriz tiene varios proyectos en marcha, tanto en la televisión como en el cine, y está emocionada por explorar nuevos desafíos y oportunidades. En una entrevista reciente, Demet afirmó que este momento difícil la ha ayudado a *** reafirmar sus prioridades y a conectar consigo misma ***. Ha aprendido a valorarse más, a rodearse de personas que la quieren y la apoyan, y a enfocarse en lo que realmente importa. El futuro de Demet Özdemir es incierto, pero una cosa es segura: la actriz tiene el talento, la fuerza y la determinación para superar cualquier obstáculo y para seguir brillando en el mundo del espectáculo. Su historia es un ejemplo de resiliencia y de superación personal, y nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros siempre hay esperanza. *** Conclusión. Un llamado a la reflexión y a la humanidad ***. La historia de Demet Özdemir y su divorcio es mucho más que un simple chisme de la farándula. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la presión mediática, el ciberacoso, la importancia de la privacidad y el derecho al respeto. Es una historia que nos recuerda que las celebridades también son personas de carne y hueso, con sus propias alegrías y sus propios dolores. Y es una historia que nos anima a ser más amables, más comprensivos y más respetuosos con los demás, especialmente cuando están pasando por momentos difíciles. Demet Özdemir, a pesar de todo lo que ha tenido que enfrentar, ha demostrado ser una mujer fuerte, resiliente y valiente. Su ejemplo nos inspira a seguir adelante, a no rendirnos ante la adversidad y a creer en nosotros mismos. Esperamos que este vídeo les haya servido para entender mejor la situación que está viviendo Demet Özdemir y para reflexionar sobre la importancia de la empatía y el respeto en el mundo del espectáculo. Recordemos que detrás de cada celebridad hay una persona real que merece ser tratada con dignidad y consideración. Ahora nos gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de la situación que está viviendo Demet? ¿Creen que los medios han sido justos con ella? ¿Qué consejo le darían a Demet para superar este momento difícil? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, queremos invitarlos a que nos ayuden a difundir este vídeo. Si les gustó, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayéndoles las últimas noticias del mundo del espectáculo.
Una vez más, gracias por estar ahí. Les mandamos un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.